Por leer en vez de hablar como sí. Muchísimas gracias, con su venia, presidente. Honorable Asamblea, señoras y señores, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a quienes nos acompañan en este recinto, están en la parte de arriba, representantes y autoridades de comunidades indígenas y afromexicanas. Bienvenidas, bienvenidas a la Casa del Pueblo. Es para mí a los pueblos indígenas. Gracias. Es para mí un honor dirigirme a ustedes para presentar el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto por el que se propone modificar el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos. El pasado 23 de septiembre, por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Quisiera recordar que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución del 17, un conjunto de 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, entre ellas esta iniciativa a la que se le otorgó un carácter preferente para su dictaminación y aprobación, apoyo que también fue expresado ya por la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de referirme a su contenido, quiero dejar muy claro y subrayar que esta iniciativa de reforma es el resultado de un histórico e inédito proceso de diálogo y consulta que nunca había tenido lugar en nuestro país. Entre 2019 y 2021, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación llevaron a cabo un amplio proceso de consulta previa, libre e informada. El proceso de consulta se realizó en 52 foros regionales en 27 entidades federativas, un foro específico para el pueblo afromexicano, un foro con migrantes indígenas en los Estados Unidos y diversas mesas de trabajo. Los aportes recibidos fueron incorporados como contenidos normativos de esta propuesta elaborada con la participación de un comité técnico de expertos. Posteriormente, en 2021, la propuesta de iniciativa fue aprobada en 62 asambleas regionales de seguimiento. La propuesta que estamos presentando, el contenido está conformado por las opiniones y propuestas de pueblos indígenas y afromexicanos. Fue entregada al presidente de la República el 28 de septiembre de 2021 en Vicán Pueblo, en Sonora, en el contexto de la petición de perdón y la creación de la Comisión Permanente de Justicia para el Pueblo Yaqui. Ha sido, pues, un proceso nacional único de construcción colectiva en el que de 2019 a 2021 participaron más de 40,000 personas. De entre ellas, 21,300 fueron autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas que contribuyeron con su voz, con sus ideas y su entusiasmo. Cuenta con el respaldo de más de 600,000 firmas y autoridades y ciudadanos recabadas en el marco de distintas asambleas generales comunitarias. Esta reforma recoge varios temas prioritarios para la vida y el goce de los derechos de los pueblos y para avanzar hacia un nuevo tipo de relación entre estos y el Estado mexicano. Establece que nuestra nación está basada en la grandeza de sus pueblos y cultural, que tiene una composición
pluricultural y multiétnica sustentada en sus pueblos indígenas y afromexicanos, a quienes define como colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional. Las y los integrantes de las comisiones reconocemos que los pueblos y comunidades afromexicanas son también fundadoras de la nación por sus aportes culturales, sociales y ricas tradiciones. Por ello, esta reforma revierte la discriminación histórica que han sufrido en general los pueblos afromexicanos. Quiero destacar el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es la piedra angular de esta reforma constitucional. Este reconocimiento les confiere a dichos pueblos plena personalidad y capacidad jurídica para ejercer su libre determinación y autonomía, con lo cual deberán ser reconocidos y respetados sus actos de autoridad con un carácter público por parte del Estado y se les dejará de considerar como entidades de interés público, figura bajo la cual ha prevalecido una situación de tutelaje gubernamental. Se reconoce y fortalece una serie de derechos a nivel constitucional. Mencionaré solo algunos. La jurisdicción indígena es ejercida por las autoridades comunitarias con base en dichos sistemas normativos. Su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que componen su cultura e identidad, es reconocido y protegido, igual que su propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio. Esto es de una gran relevancia para la protección contra las distintas formas de apropiación indebida, plagio y piratería. Las lenguas indígenas se desarrollan, preservan, estudian y difunden como elemento constitutivo de la diversidad cultural nacional y se promueve una política lingüística que permita su uso en los espacios públicos y privados. Los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural, la medicina tradicional y la partería. Se conserva y mejora el hábitat y preserva la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados, espacios fundamentales de la espiritualidad, cosmovisión, identidad y territorialidad de los pueblos indígenas. Se reconoce su derecho a ser consultados cuando se prevean medidas administrativas o legislativas que les afecten. Se reconoce y protege la agroecología, cultivos tradicionales y el sistema Milpa, así como el trabajo comunitario. El apartado C se ve fortalecido al reconocer a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público con patrimonio propio y establecer derechos específicos para ellos, como la protección de su identidad, modos de vida, expresiones culturales, conocimientos y reconocimiento de sus aportes. Finalmente, y esto es de la mayor importancia, los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, los derechos específicos de la niñez y la juventud y los migrantes. No es menor, pues, la dimensión y profundidad del significado de esta reforma constitucional, tanto para los pueblos indígenas y afromexicanos como para el resto de la sociedad nacional, puesto que, aunada a las demás reformas constitucionales, le daremos una orientación distinta a nuestro país y un rostro distinto a nuestro constitucionalismo para abandonar las políticas neoliberales que tanto daño han hecho y transitar hacia un régimen de justicia, inclusión y paz. Así, somos consecuentes con los postulados de la Cuarta Transformación de la vida pública y caminamos en el sentido correcto
para resarcir la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que desde la colonia han padecido el despojo y explotación de sus territorios, así como la discriminación de sus culturas e identidades por parte de la sociedad en general. El paso que estamos dando, senadoras y senadores, es cualitativo, de profundo significado social y de trascendencia histórica, no solo porque las constituciones de 1824, 1857 y 1917, con todos sus logros, no abordaron de manera específica los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, sino que por primera vez, junto con sus derechos individuales, son reconocidos sus derechos colectivos. En la historia reciente de nuestro país, desde 1994 por lo menos, una de las principales demandas de los pueblos indígenas y afromexicanos ha sido su reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad y patrimonio propio, es decir, el mecanismo jurídico más eficaz para ejercer su derecho de libre determinación y autonomía en el derecho nacional e internacional. Es también la demanda pendiente de la reforma constitucional de 2001, que bajo la lógica del paternalismo ejercido sobre estos pueblos desde siglos, se limitó a reconocer a las comunidades indígenas como entidades de interés público. Por ello, con esta reforma estamos dando un paso fundamental hacia una Carta Magna con dimensión intercultural y de pluralismo jurídico, cuyo contenido deberá abordarlo integral y sistemáticamente, tanto desde nuestras normas nacionales como desde el ámbito jurídico internacional del cual México es parte. Las y los integrantes de las comisiones reiteramos que México es una nación pluricultural integrada por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que de conformidad con el apartado C, todos los derechos y prerrogativas previstos en el apartado A y B del artículo 2 para los pueblos indígenas son también aplicables y equiparables para los pueblos y comunidades afromexicanas con el propósito de alcanzar la igualdad sustantiva. En efecto, esta reforma es también un esfuerzo de armonización legislativa con los estándares más altos en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, acorde con los tratados internacionales. Cumple además con la recomendación del exrelator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, el doctor Rodolfo Stavenhagen, quien en su informe en el 2003 recomendó a este Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena. Ello planteó el relator con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo con la legislación internacional vigente y con apego a los derechos humanos. Señoras y señores, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos siempre ha sido adversa y ha transitado por un camino largo, sinuoso y siempre cuesta arriba, debido, entre otros factores, a nuestra historia de discriminación, de racismo y colonialismo. Las comisiones consideramos necesario y urgente terminar con la discriminación estructural histórica a la que han estado sujetas las personas indígenas y afromexicanas y que se ha traducido en agravio a sus derechos fundamentales. Hoy estamos haciendo un esfuerzo por desmontar desde nuestro mandato constitucional estas estructuras de dominación y exclusión que han perdurado entre nosotros a pesar de las transformaciones sociales que han tenido lugar en nuestra historia. Por ello, desde la Cuarta Transformación
y el segundo piso que la consolida, estamos histórica y moralmente obligados a deconstruir esas añejas estructuras de colonialismo interno para construir un país distinto. Queremos resarcir estas injusticias históricas y ponernos a la vanguardia en nuestra región y en el mundo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El pueblo de México espera de nosotros acelerar la transformación y reconstrucción de la vida pública nacional y refundar un México en el que quepamos todas y todos los mexicanos a partir de la grandeza cultural de nuestros pueblos. Es un día de orgullo para todas y todos. Hoy celebraremos la aprobación de este dictamen, reconociendo sus derechos, la riqueza cultural y la pluralidad de nuestra nación, sustentada en los pueblos indígenas y afromexicanos. Por eso, hoy decimos, nunca más un México sin sus pueblos indígenas y afromexicanos. Justicia, justicia, justicia. Es cuanto.